Hola, buenas tardes amigos de Finanzas Saludables. Hoy te voy a platicar sobre la propuesta de reforma a la ley de pensiones que ayer anunció el presidente de la República en su conferencia mañanera. Quédate. Antes de continuar, quisiera hacer una definición sobre la tasa de reemplazo, que es un concepto que vamos a estar revisando constantemente y lo voy a mencionar en repetidas ocasiones durante esta explicación. ¿A qué se refiere la tasa de reemplazo? Bueno, al porcentaje del salario que estás percibiendo, que vas a percibir cuando te pensiones, del último salario que estás percibiendo antes de pensionarte. Te lo explico en palabras sencillas. Actualmente estás ganando, por decir, 10,000 pesos, ¿sí? Y la tasa de reemplazo proyectada para México en el sistema de pensiones que tenemos todavía vigente es de un 30%. Con lo cual te quiero decir que el porcentaje, ese 30%, equivale a 3,000 pesos aproximadamente de pensión una vez que que la estés gozando. Entonces, precisamente de ahí viene la necesidad de hacer una reforma. Yo quiero mencionar que me parece que es muy bueno, de hecho, era necesario que se hicieran este tipo de cambios. Tiene, como todos, sus puntos positivos y algunos que son los menos negativos, pero también, o sus áreas de oportunidad, como quieran decirle, pero es importante también que las mencionemos. En un momento te las voy a platicar, ¿va? Bueno, vamos a enfocarnos en lo que tenemos. Y me dirijo así en lo que tenemos porque la ley sigue estando vigente. Recordemos que para que haya una modificación a las leyes vigentes, como en este caso una propuesta de reforma, debe de pasar por una aprobación ante la Cámara de Diputados, ante la Cámara de Senadores, y en ese proceso pueden darse algunas modificaciones. Entonces todavía no podemos cantar victoria. Bueno, ¿qué existe actualmente en el sistema de pensiones? Ante la ley del 97 del IMSS. Aplica para aquellos que empezamos a cotizar después del 1 de julio del 97. Bueno, como te mencionaba, la tasa de reemplazo para los que perciben de 4 salarios, un ingreso de 4 salarios mínimos, es aproximadamente de un 30%. Se puede incrementar un poco para los que perciban menos. La pensión garantizada se otorga al haber cumplido con por lo menos 1,250 semanas de cotización. Es decir, que hayas trabajado afiliado ante el IMSS como trabajador por lo menos 25 años. Y esto es un requisito que impide a muchas personas que tengan acceso a una pensión. Por otro lado, las pensiones actualmente, las aportaciones para el retiro se hacen actualmente de manera tripartita. Una parte la pone el trabajador, otra parte la pone el gobierno, que por cierto es muy poquita la cantidad que pone, y quien se lleva el mayor peso de la aportación es el patrón. En total, estas aportaciones suman un 6,5% del salario que percibes. Y con esto, en 1,250 semanas, logras acumular en tu cuenta individual de Afore un monto aproximado que te da sobre una pensión del 30%. Ahí está la tasa de reemplazo. ¿Qué propone esta reforma? Bueno, básicamente pretende incrementar la tasa de reemplazo, que podría ser de un 40% en promedio, alcanzando hasta un 103% para los trabajadores con un salario mínimo y un 54% para los trabajadores que tienen 5 salarios mínimos. A mí me parece que es muy valiosa esta reducción de semanas, acortándolas a 750 semanas de cotización, pero es muy importante que te comente que esta reducción a 750 semanas, que equivalen a 15 años, van a irse incrementando posteriormente de manera gradual hasta llegar a 1,000 semanas
de cotización, con lo cual se aumenta su monto y bueno, es importante que consideres que tu récord o tus semanas cotizadas deben de oscilar entre 15 años y 20. El otro punto muy importante es que de tener un 5%, un 6.5% de aportación a tu Afore de tu ingreso, pues este va a incrementar hasta un 15%. Y quien se va a llevar esta carga es el patrón. Actualmente el patrón está aportando un 5.15% de tu salario a tu cuenta individual. Se estableció un plazo de 8 años para que de manera gradual el patrón empiece a incrementar la aportación de ese 5.15 a un 13.87%. No se incrementa la aportación que hace el trabajador ni tampoco la del gobierno. Sin embargo, la aportación gubernamental se modifica un poco en su composición, puesto que va dirigida a favorecer a los trabajadores que tienen menos ingreso. Ahora, si observamos esta gráfica, del lado izquierdo puedes observar cómo está actualmente este sistema de pensiones y del lado derecho a dónde queremos llegar, donde el trabajador está aportando el 1.125, el gobierno aporta el 0.225 en la cuota social con un tope de hasta 15 salarios mínimos. Con esta reforma, pues se mantiene igual, pero ahora lo establecen en 4 UMAS y el patrón pasa de 5.15 a 13.875%. Entonces, aquí los patrones, pues sí tendrán que ponerle más dinero al retiro de sus trabajadores. Esta gráfica nos muestra la tasa de reemplazo para las personas que cotizan 1,250 semanas. Y es decir, su tasa de reemplazo se ve el mayor beneficio en aquellos que perciben un salario equivalente a 2 UMA. Si pueden ver en esta gráfica, de un 64% incrementa hasta un 102%. Mientras que los que perciben como ingreso 5 UMAs, de un 31% se eleva hasta un 54%. Cabe señalar que para esta tasa de reemplazo, pues se está considerando el dinero que se aporta en las Afores y bueno, en su caso, si llega a tener una pensión mínima garantizada o bien también se contempla lo que es la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que se otorga a través de la Secretaría de Bienestar. Esta gráfica nos muestra el beneficio de la reducción del tiempo. Como podemos observar, el incremento no es tan radical. Sin embargo, aquí es muy importante que nos detengamos a ver dónde está el verdadero valor de este punto. Y es principalmente en que los trabajadores que están a punto de pensionarse por la pensión de la ley del 97, que es en un año más o menos, que ya se cumplen esas 1,250 semanas, pues tristemente estamos viendo que muy pocos trabajadores cumplen con el requisito de haber cotizado 25 años. Entonces, estarían quedándose sin una pensión garantizada y aunque actualmente la ley contempla 750 semanas para tener beneficios de salud, pues definitivamente el hecho de no contar con un ingreso cierto hace que pues tengan que seguir trabajando. ¿Cuáles son los beneficios y en qué consiste la pensión garantizada? Actualmente se necesitan tener por lo menos 60 años de edad para poder gozar de esta pensión. Se requieren de haber cotizado 1,250 semanas, que son 25 años, y que esta pensión es igual para todos, que es equivalente a 1.8 del salario mínimo. Es decir, no te dan un salario mínimo, te dan un 80%. De al día de hoy son aproximadamente 3,289 pesos mensuales. Yo te digo, pues esta cantidad no es suficiente para un retiro digno. Con la reforma se mantiene la edad,
se reduce el tiempo a 15 años, lo que son 750 semanas de cotización, y será en función de la edad, del salario y las semanas cotizadas, con un valor del 0.7, o sea, se reduce un poquito, hasta un 2.2% del salario mínimo, que en promedio son 4,345 pesos, que la verdad no es un incremento radical, pero ayuda. ¿Cómo no? Si ayuda son 1,000 pesos más, un poquito más de 1,000 pesos más que bien pueden ayudar, pero no resuelve un problema. Lo importante es que ahora sí va a tener más población el beneficio de gozar de una pensión, del tamaño que sea, pero va a haber más personas con un ingreso cierto y también con el beneficio de salud, porque en momentos como el que estamos viviendo, ya nos dimos cuenta del valor que tiene el contar con una protección de salud que no, pues que no te lleva a un desequilibrio económico. Como te mencionaba, ahora más trabajadores van a poder gozar de una pensión, puesto que en la primera gráfica estamos viendo cómo se componen hoy. Solamente un 22% de las personas alcanzan a autofinanciarse con su dinero que tienen acumulado en su cuenta individual de Afore para proveerse de una pensión, mientras que un 34% puede aspirar a una pensión garantizada y dando como resultado un 44% de la población que ya está en edad de pensionarse, pero que no tiene derecho a una pensión por no cumplir con el requisito. Entonces, a ellos les dan una negativa de pensión y pues solamente les entregan el dinero que juntaron en su cuenta de Afore, que por cierto, no les alcanza para mucho. Con esta reforma, se llega a impactar a más personas. Se reduce el porcentaje de las personas que pueden autofinanciarse su pensión a un 15%, pero hay un incremento a un 82% de la población que puede aspirar a tener una pensión garantizada. Es más fácil que alcances, o es más probable que puedas alcanzar 15 años de cotización ante el IMSS a que puedas alcanzar esos 25 que te están pidiendo. Mientras que solamente quedaría un pequeño porcentaje de la población, en este caso es el 4% lo que se prevé, que quede sin ningún tipo de pensión o de ayuda para su retiro. Los beneficios para los trabajadores son la reforma del artículo 4 constitucional, donde los adultos mayores tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez. Es las reformas a la ley del IMSS, que es el incremento en las aportaciones, disminución de las semanas cotizadas para la pensión garantizada y un incremento en el valor de la pensión garantizada. Y como punto 3, tenemos la reducción de comisiones por parte de las AFORES. Te quiero comentar que en la mañana escuché una entrevista que le hizo Carmen Aristegui al presidente de la AMAFORE, donde mencionó que las personas que pertenecen al gremio están dispuestos a reducir las comisiones. Cabe señalar que a finales del año pasado, es decir, del 2019, se hizo una pequeña modificación donde se cambiaron las IAFORES a los fondos de inversión y donde se redujo también la comisión que cobran las AFORES por la administración de estos fondos. El incremento de los rendimientos al ahorro de los trabajadores es el punto número 4. Y con esto, bueno, te comento que la reforma al régimen de inversión de las AFORES para diversificar los riesgos y permite la inversión en proyectos de inversión y también en proyectos de infraestructura. Con esto lo que te quiero también comentar es que no te preocupes porque al final del día hay reglas de operación para poder mover las inversiones de tu fondo de inversión de retiro. Es decir, las AFORES no pueden determinar nada más porque sí que van a meter dinero en un proyecto de infraestructura si no cumple con lo que establecen las reglas establecidas por la CONSAR. Entonces, ten mucho cuidado para que no te confundas. Para cerrar, yo quiero hacerte unos comentarios a título personal. Yo considero que esta reforma es muy buena. Yo considero que esta reforma es necesaria y que muchos de los presidentes anteriores no se habían atrevido a tocar el tema porque es un tema sensible. También considero que es bueno que se incremente la aportación y que esto va en beneficio de los trabajadores.
Las áreas de oportunidad es que creo que como esta carga recae principalmente en el patrón, va a fomentar el trabajo informal, los patrones van a tener cierta pues, resistencia a poner más trabajadores en su plantilla laboral y darles toda la carga social. Y una realidad que existe en nuestro país es que muy pocos trabajadores cotizan con su salario real, lo que todavía esa tasa de reemplazo se reduce más. Entonces, ya para finalizar, quiero comentarte algo. Independientemente de todas estas reformas, estamos observando que el dinero que estamos aportando a nuestro retiro no es suficiente y que tenemos que hacer una estrategia que complemente esto, porque probablemente 4,000 pesos mensuales no te den ese bienestar que tú esperas en el momento de plenitud y te estás dando cuenta del valor del dinero ahora que estuvimos en el confinamiento. Entonces, haz una reflexión. La falta de cultura de educación financiera en este país, la falta de cultura financiera y la falta de cultura de ahorro, pues tristemente no nos está dando un escenario favorable para los mexicanos. Y si no tenemos ese compromiso de ahorrar a corto plazo para un fondo de emergencia, bueno, tenemos menor intención de ahorrar para nuestro retiro. Haz una estrategia que te permita alcanzar ese futuro que sí deseas. Alternativas hay muchísimas y nosotros te podemos orientar, te podemos asesorar, incluso te podemos diseñar esa estrategia que pueda ayudarte a mejorar tus condiciones. Otro punto importante es que no tomes decisiones viscerales. Infórmate, asesórate, investiga. En momentos como el que estamos viviendo, mucha gente ve como una fuente de financiamiento muy fácil, porque así lo es, el retirar fondos de su cuenta individual de Afore para poder financiarse a través de el préstamo por desempleo. Pero tristemente olvidan reponerlo cuando vuelven a tener un empleo y tienen nuevamente una fuente de ingresos. Esto afecta directamente a su pensión porque reduce el monto acumulado y porque esto se castiga, al no pagar, se castiga con una reducción del tiempo cotizado, pudiéndote quitar incluso el derecho a la pensión garantizada. Entonces, para concluir, no tomes decisiones aceleradas, todavía no des por hecho esta reforma, esto solamente es una propuesta, hasta que tengamos la confirmación de las cámaras, ya podemos darlo por bueno. Y como último punto, insisto, asesórate, diseña una estrategia que te permita vivir bien en tu retiro. Cuídate. Y estamos para servirte y para aclararte todas las dudas que surjan, para asesorarte y para acompañarte en tu retiro. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Hasta pronto.